Bueno, ya estamos de vuelta. Ya nosotros sabemos que vamos a medir los ángulos en radianes y que la definición del radián básicamente sale de la razón entre el arco recorrido y el radio del círculo, ¿de acuerdo? Para hacer las cosas más fáciles, pues nosotros podemos hacer esta tabla de equivalencia en la que ya sabemos que darle la vuelta entera al círculo, pues sería como 2pi, media vuelta sería pi, la mitad, 90 sería la mitad de lo anterior, y así sucesivamente podemos ir construyendo. O también a través de una regla de 3, sabiendo que si 180 grados corresponde a pi, ¿cuántos radianes correspondería a un cierto número de grados? ¿Listo? Bueno. Bueno, ya podemos describir entonces la posición con respecto al eje X de mi sistema. Bien puede ser una rueda, bien puede ser una onda, bien puede ser una barra metálica que gira, pueden ser Brian y Alicia agarrados de la mano en el espacio girando. ¿M? Pero nosotros sabemos que ahí no termina todo, que este ángulo puede ir variando en el tiempo. Entonces vamos a definir qué tan rápido varía un ángulo en el tiempo como la velocidad angular. Y debido a que en general los ángulos se denotan con letras griegas, vamos a continuar denotando todo lo referente a la parte angular con ángulos. Y la velocidad angular se va a usar la letra, para la velocidad angular se va a usar la letra omega. Nosotros tenemos la siguiente velocidad angular. La velocidad angular media, que le voy a poner una barra arriba, va a ser la forma en la que cambia el ángulo durante un tiempo dado. Es decir, un ángulo final sobre un ángulo inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Esto es la variación del ángulo sobre el tiempo, el intervalo de tiempo que tardó en hacer esa variación. Si nosotros calculamos el límite de cuando esta variación de tiempo se hace cero, de esto, que es un cociente diferencial, vamos a obtener la derivada de teta con respecto del tiempo, y a esto lo que vamos a llamar la velocidad angular instantánea. Entonces tenemos la velocidad angular media y la velocidad angular instantánea. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a asignar un carácter vectorial a la velocidad angular. Aquí estaríamos hablando de la magnitud de la velocidad angular. ¿Mm? Entonces, la magnitud de este vector omega, pues es esto que es la derivada de teta con respecto del tiempo. ¿Qué nos faltaría asociarle? Una dirección y un sentido. La dirección que le vamos a asignar al vector velocidad angular es la del eje de rotación. Para que para nosotros pues está siendo así como hemos acomodado el eje Z, e inicialmente vamos a trabajar únicamente con la parte, con la magnitud de la velocidad angular. Sin embargo, más adelante vamos a retomar el carácter vectorial de la velocidad angular. Entonces, si este es el ángulo,
que está variando y está bailando, está girando alrededor o está girando en el plano XY, por lo tanto alrededor del eje Z, vamos a darle un carácter vectorial a la velocidad angular y la dirección va a ser entonces el eje Z o el eje en general sobre el que está la rotación. El eje de rotación va a ser la dirección del vector. Y ahora nos hace falta darle un sentido, porque recuerden que un vector tiene tres partes: magnitud, dirección y sentido. El sentido lo vamos a dar por la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Observen lo siguiente. Yo voy a colocar inicialmente o a usar mi mano derecha y voy a dejarla plana. Mi mano derecha está plana. Ahora voy a colocar la línea de mis dedos paralela al eje X. Listo, ahí está, la línea de mis dedos va paralela al eje X. Y ahora voy a girar mis dedos en el sentido en el que está cambiando el ángulo. Entonces, en este caso, me está indicando esta flecha que el ángulo va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, pongo mi mano plana, alineo mis dedos con el eje X y los enrollo en la dirección en la que está cambiando el ángulo. El dedo pulgar me va a indicar entonces cuál es el sentido del vector velocidad angular. En otras palabras, teniendo la regla de la mano derecha, ¿m? Entonces, si se mueve a favor de las agujas del reloj, a favor de las agujas, ¿m? Sería en la dirección de menos k. Recuerden que este es el vector unitario en la dirección z, y en contra de las agujas del reloj sería en la dirección k. ¿Sí? En este caso, este movimiento, por lo que indica esta flecha de acá, tiene una velocidad angular tal que si yo estiro mi mano, coloco mis dedos paralelos al eje X y los enrollo en la dirección en la que está creciendo teta, me da hacia el eje positivo de los ejes de Z, al semieje positivo de Z, o sea, en la dirección K. Pero si fuera lo opuesto, estuviera en esta dirección, entonces yo coloco mis dedos planos, mi mano plana, pongo mis dedos paralelos al eje X, los enrollo en la dirección del movimiento en el que está aumentando teta y vería que mi pulgar me indica entrando al tablero, que es el semieje negativo del eje Z. Recordemos entonces que en este caso se indicaría con este símbolo, mientras que en este caso se indicaría en este símbolo, que es el que usé acá, indicando que el eje Z sale del tablero. ¿Listo? Entonces, la velocidad angular tiene una magnitud que es justamente cómo cambia la rata de cambio del ángulo en el tiempo. Puedo hacerlo de forma instantánea o puedo hacerlo de forma tomando intervalos finitos, lo que me da una velocidad angular media. Tiene además un carácter vectorial. La dirección de este vector es a lo largo del eje de rotación, que para nuestro acuerdo es el eje Z, y además el sentido viene dado por la regla de la mano derecha. En otras palabras, si está rotando a favor de las agujas del reloj, entonces iría el eje como entrando hacia el tablero, o sea, el vector velocidad angular, y si está en contra de las manecillas del reloj, entonces estaría saliendo del tablero en la dirección del semieje positivo de Z, es decir, en la dirección K.
¿Listo? Copien, por favor. Vale. ¿Hay alguna pregunta? De la misma manera en que cuando nosotros queremos describir la cinemática de una partícula, necesitamos una posición, una velocidad y además una aceleración, vamos entonces nosotros también a definir lo que es la aceleración angular. Y siguiendo, digamos, el acuerdo de utilizar letras griegas para lo referente a los ángulos, la aceleración angular la vamos a denotar por alfa, que también es un vector. El vector alfa puede calcularse de la siguiente manera. Si hay un cambio en la velocidad angular, es decir, tengo una velocidad angular final y una velocidad angular inicial, dada en un cierto intervalo de tiempo, a esto lo vamos a llamar la aceleración angular media. Pero formalmente, pues yo puedo calcular el límite de cuando esto tiende a cero. Entonces, el límite de cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la variación en la velocidad angular con respecto al tiempo es por definición la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, y esto no va a ser otra cosa que la aceleración angular instantánea, que la llamamos alfa y es un vector. ¿Listo? ¿Mm? Recordemos que nosotros estamos considerando que no hay variación en la dirección de omega. Entonces, si omega está siempre sobre el eje Z, permanece, coloquemos. Si omega permanece sobre el eje Z, entonces una variación de omega va a ser también a lo largo del eje Z. Y vamos a tener lo siguiente. Si la magnitud de omega, que es omega, aumenta, la aceleración angular y la velocidad angular serán paralelas. ¿Mm? Por otro lado, si la magnitud de la velocidad angular disminuye, es porque la aceleración angular y la velocidad angular son vectores antiparalelos. ¿De acuerdo? De la misma manera, si la velocidad angular y la aceleración angular son vectores antiparalelos, entonces la magnitud de omega disminuye. Si
los vectores de velocidad angular y aceleración angular son paralelos, entonces la magnitud de el vector velocidad angular aumenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, copien por favor. Profe, una preguntita. ¿Las flechas en ambos van en direcciones diferentes en la de arriba? Ay, aquí creo que tienes razón, yo me equivoqué. Aquí esta debería ir hacia abajo ambas. Gracias. En el caso en el que haya un aumento en la velocidad angular, o ambas hacia arriba o ambas hacia abajo. Y si hay una disminución en la magnitud de la velocidad angular, es porque los vectores van uno hacia arriba, el otro hacia abajo, o el uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Gracias por tu apreciación. Bueno, vamos ahora a considerar un sistema con aceleración angular constante y vamos a ver qué es lo que obtenemos. ¿Cuáles son entonces las ecuaciones que describirían ese movimiento? Movimiento con una aceleración angular constante. Nuevamente, eh, aquí el carácter vectorial tanto de la velocidad angular como de la aceleración angular juega un papel importante en el caso en el que el eje de rotación esté cambiando. Por ahora nosotros vamos a considerar que el movimiento siempre va a ser en el plano XY y que por lo tanto el eje de rotación va a ser el eje Z. Por ahora vamos entonces a olvidarnos del carácter vectorial de la aceleración angular y de la velocidad angular, ¿de acuerdo? Ya sabemos que su dirección es sobre el eje Z y que el sentido nos lo va a dar el signo que tenga. Si es positivo, va a ser hacia el semieje positivo de las Z, y si el signo es negativo, es hacia el semieje negativo de las Z. ¿Listo? Bueno, entonces, movimiento con aceleración constante. Nosotros tenemos aquí una definición de la aceleración media. La aceleración, que en el caso de un movimiento con aceleración constante, pues si yo promedio varias veces el mismo valor, pues me va a dar el mismo. Así que la media es igual al valor. Entonces, alfa es igual a un omega final, que lo voy a llamar el omega que depende del tiempo, menos un omega inicial sobre el tiempo inicial, perdón, el tiempo final menos el tiempo inicial que lo voy a considerar cero. ¿De acuerdo? Entonces estoy tomando esta ecuación de acá. De aquí yo me doy cuenta que esto pues se cancela, esto no tiene ningún sentido. Voy a tomar este t y lo paso al otro lado a multiplicar como primer paso y luego voy a pasar esto que está restando al otro lado a sumar como segundo paso. Entonces, me quedaría que omega de t es igual a alfa por t más omega cero. Recordemos que omega de t es la velocidad angular que hay en el instante de tiempo t, mientras que omega cero es la velocidad que había en el instante de tiempo t igual cero. ¿De acuerdo? Estoy usando exactamente esta definición, FFII. ¿Listo? Y esta es la primera ecuación del movimiento de un sistema cuya velocidad angular es constante. ¿Y cómo es eso? Hagamos la gráfica de esa velocidad angular. Entonces aquí está el tiempo, aquí está la velocidad angular como función del tiempo y lo que está sucediendo es que esa velocidad angular arranca en una velocidad angular inicial y termina en una velocidad angular final para un instante de tiempo t. ¿Mm? Esto es omega cero para el tiempo igual a cero. ¿Listo? Es una línea recta. Supongamos que yo quisiera calcular el omega medio.
Este es el omega barra. Omega medio, como pueden ver en esta gráfica, es el promedio entre omega 0 y omega t. Entonces, omega medio es igual a omega t menos omega 0 sobre 2. Como lo pueden ver allí en la gráfica. Es el promedio entre el inicial y el final debido a que es una línea recta. Pero omega medio también tiene una definición. Omega medio lo habíamos definido como el teta final, que va a ser el ángulo en el instante de tiempo t, menos el ángulo inicial, que lo vamos a llamar teta sub 0, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa fue también la definición que dimos para la velocidad angular media. Entonces vamos a igualar esos dos. Tengo que un medio de omega t menos omega 0 es igual a 1 sobre t, teta de t menos teta 0, donde he igualado estas dos expresiones. Y ahora yo lo que quiero es despejar teta de t. Entonces, al despejar teta de t, yo voy a pasar este t que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Es lo primero que hago. Cuando yo hago eso, se me desaparecen estos paréntesis y este teta 0 que está restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar. Ese sería el segundo paso. ¿Qué me queda aquí? T, que multiplica este medios, me queda T medios, factor de omega de T. Omega de T lo conozco de esta expresión. Alfa de T, perdón, alfa, que es una constante por T, alfa T, más omega 0. Ah, es que aquí es el promedio, acá es un signo más, disculpen ustedes, acá es un signo más. Más omega 0, más otro omega 0 que viene de acá, este viene acá, este viene de acá. Ahora todo esto más el teta 0 es igual a teta de t. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es distribuir este t medios, es decir, multiplicarlo por todos estos. Pero estos dos ya sabemos que es igual a 2 omega 0. Esto me da 2 omega 0. Entonces tendría el 1 medio queda en este primer término. Alfa queda. T por T me da T cuadrado. O 2 omega 0 dividido entre 2 me da omega 0 por T. Más teta sub 0 y esto es igual a teta de T. Y aquí estaría la otra expresión para el caso de un sistema con una aceleración angular constante. Y eso nos hace ver una cosa. Veamos cómo eran las expresiones para cuando nosotros teníamos una aceleración lineal constante o un movimiento uniformemente acelerado. Muy útil cuando se hicieron los ejercicios referentes a la gravedad. Entonces, en el movimiento uniformemente acelerado tenemos
Y esto es aceleración angular constante. Bueno, lo que nos describe la posición aquí es x de t, mientras que aquí va a ser teta de t. Lo que nos describe la velocidad aquí va a ser v de t. Y aquí va a ser omega de t. Los que nos describe la aceleración angular va a ser lo que nos describe la aceleración, y lo que nos describe la aceleración angular va a ser a de t. La posición, primero, la velocidad, cuando yo tengo un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad angular viene dada por, en este caso la velocidad viene dada por a t más v sub 0. Y en este caso la velocidad angular viene dada por alfa t más omega 0, que es lo que tenemos acá. Y la posición x de t viene dada por 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Y en este caso viene dada por el ángulo en todo instante de tiempo va a ser 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular inicial por el tiempo más el ángulo inicial. Como se pueden dar ustedes cuenta, hay una relación directa entre la cinemática de un cuerpo uniformemente acelerado y un cuerpo rígido con aceleración angular constante. Básicamente es intercambiar de todo lo que se vio de la cinemática de una partícula en un movimiento unidimensional con las variables de una partícula de un cuerpo rígido que rota con un eje fijo y con aceleración angular constante. La posición y el ángulo, la velocidad con la velocidad angular, la aceleración con la aceleración angular. Si yo hago esos cambios, las ecuaciones son totalmente idénticas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a mirar la última ecuación, que también es muy útil y que se usa mucho en cinemática, y es cuando yo hago independiente del tiempo estas expresiones. Esto que estamos viendo aquí de la equivalencia entre estas dos descripciones va a continuar incluso en lo que ya hemos visto de trabajo y energía, pero eso lo desarrollaremos más adelante. Vamos a considerar aquí a despejar el tiempo. Yo tengo que el tiempo es igual a omega, que lo voy a dejar sin la dependencia del tiempo, menos omega 0 sobre alfa. Y voy a reemplazar ese tiempo aquí. Entonces, ¿qué tendría? Que el ángulo como función del tiempo, bueno, voy a quitarle también esa dependencia del tiempo. Simplemente no la voy a escribir explícitamente. Entonces, el ángulo menos el ángulo inicial es igual, ustedes se dan cuenta aquí, a 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto sería omega menos omega 0 al cuadrado sobre alfa al cuadrado. Este alfa se va con este cuadrado. Más omega 0 por el tiempo, nuevamente, que es omega menos omega 0 sobre alfa. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 1 sobre 2 alfa que multiplica a esto al cuadrado. Esto al cuadrado es el primero al cuadrado menos
2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más esta parte de aquí que sería más omega 0 por omega sobre alfa menos omega 0 al cuadrado sobre alfa. Vamos a distribuir estas expresiones de acá, ¿de acuerdo? Me quedaría omega cuadrado sobre 2 alfa. Dos con 2 se me cancela y me queda menos omega 0 sobre alfa más omega 0 cuadrado sobre 2 alfa más omega 0 omega sobre alfa menos omega 0 al cuadrado sobre alfa. De allí tengo que teta menos teta 0, como todo tiene alfa, voy a pasar el alfa al otro lado a multiplicar. Alfa factor de teta menos teta 0 es igual a ¿quién? 1/2 de omega cuadrado este de acá menos omega 0 sobre alfa más omega 0 sobre alfa, estos dos se cancelarían. Y aquí tengo 1/2 menos 1 me da menos 1/2, entonces me queda menos 1/2 de omega 0 al cuadrado. Y esta es otra expresión que se utiliza mucho en cinemática, que ustedes verán que se parece, la podrían escribir de esta forma. La aceleración por la posición menos la posición inicial es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Donde se hace la traducción paso a paso. ¿Listo? Copien por favor esa parte. Bien, luego de la pausa vamos a regresar haciendo un ejercicio en el que se involucra todo lo referente a la aceleración angular constante al movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Ya volvemos.